Cuando trabajamos con cadenas de texto también tenemos operadores booleanos, es decir, aquellos que son binarios, que nos devuelven sí o no en función de si se cumple una determinada condición en una cadena. En concreto, las cadenas de texto disponen de muchas funciones que van dirigidas a, pues esto, a verificar alguna propiedad o condición de las cadenas. Por ejemplo, la función isAlNum, que sería algo así como isAlphanumeric, bueno, pues lo que nos va a decir es si la cadena es alfanumérica, es decir, si únicamente tiene letras de la A a la Z, ya sean en minúsculas o en mayúsculas, o si tiene números, ¿de acuerdo? Del 0 al 9. También tenemos la función isAlpha, que nos va a decir si la cadena es alfabética, es decir, si solamente tiene letras, no tiene números. O isDigit, que lo que nos dirá es si la cadena solamente tiene dígitos, ¿de acuerdo? Podemos ver con la función isNumeric si la cadena tiene un valor numérico válido. Hay una diferencia entre isNumeric e isDigit, ¿de acuerdo? IsDigit nos va a decir si solamente consta de dígitos, mientras que isNumeric nos va a decir si es un número válido, es decir, un número negativo o un número decimal no constarían únicamente de dígitos, pero sí que, digamos, serían números válidos, ¿de acuerdo? Tenemos también isIdentifier, que nos va a decir si una cadena de texto cumple las propiedades que ya en su momento en el tema 2 dijimos que debían tener las variables para los nombres. Es decir, que solamente tenga guiones bajos, letras y números y además comience por un guión bajo o por una letra y nunca por un número, ¿de acuerdo? También tendríamos la función isLower e isUpper, que lo que nos va a decir es si la cadena de texto está en minúsculas o en mayúsculas íntegramente, o bien isTitle, que nos dice si tiene formato de título, es decir, si la primera letra de cada palabra está en mayúsculas y el resto está en minúsculas, como ya vimos que hacía la función title anteriormente. Y finalmente, isSpace, lo que nos dice es si la cadena únicamente tiene caracteres en blanco.